Ahora sí, lo que vamos a ver el día de hoy es una suma de Riemann que se realiza de forma un poquito diferente. Me dice, calcule la suma de Riemann para la función x cuadrada más 1. Si ustedes se fijan, es la misma con la que habíamos trabajado los ejemplos anteriores. El intervalo también es de 1 a 7. Ahora vamos a trabajar con 4 subintervalos y están determinados por, me da aquí las coordenadas de todos los valores de x y aparte me da otros en verde. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Empecemos con estos rojos. Cuando nosotros resolvíamos los ejercicios, ¿cuál era el primer paso? Sacar Sacar delta delta X. X. Encontrar delta X. Sacar delta X, luego XY. XY. todos los XY, desde el X0 hasta el XN, y luego Evaluar Evaluarlo en la en función. f de X. los evaluamos en la función para determinar la altura, y luego Se hacía la sumatoria. La sumatoria de todos los f de X por el delta X. A grandes rasgos es el mismo procedimiento con algunas variaciones. La primera de ellas es que ya no tenemos un delta X. ¿Por qué? Teníamos uno porque todos los segmentos eran regulares o del mismo tamaño. Sin embargo, ahora son de diferente tamaño. Es por eso que en lugar de calcular el delta X, me da los puntos donde se dividen la región. Me dice que lo voy a calcular de 1 a 7. Entonces, lo primero es ubicar todos estos X y que como ya me los está dando, pues aquí ya no los voy a necesitar, ya no necesito calcularlos. Tengo el X0 es 1, X1 es 2, X2 es 3.5, X3 es 5.5 y X4 es 7. Eso significa que la región quedó dividida así. Ahí. Entonces, aquí me quedo mucho. Estos puntos que me está indicando son los que me dicen de dónde a dónde va cada segmento. Vamos a anotarlos. X0, X1, X2, X3 y X4. Entonces tenemos todos los puntos desde X0 hasta X4. Vamos a anotarlos también aquí. X0 es igual a 1. X1 es igual a 2. X3 es igual a 3.5. Y X4 es igual a 7. No tenemos un delta X, tenemos varios. Eso significa que en cada segmento debemos determinar cuál es el ancho de cada uno. Por ejemplo, en el primer segmento, ¿cuál es el ancho? Miss, perdón, tengo una duda. ¿Qué no sería X2 3.5, X3 5.5 y X4 7? 4, 1, 2, 3.5. Ah, me faltó uno, ¿verdad? Sí, gracias, me faltó uno. ¿Cuál me brinqué? El 2. X1, X2, 3, este es 5.5. Gracias, gracias. Y X4 es 7. Ahora sí, ¿cuál es el ancho del primer segmento? 1. ¿Cómo supieron eso? Con la diferencia. Con la diferencia entre el punto X0 y el punto X1. ¿Cuál es el ancho del segmento 2? 1.5. 1.5. ¿Cómo supieron eso? La diferencia. Igual. La diferencia.
la diferencia, ¿verdad? Del punto que está a la izquierda y el punto que está a la derecha. Entonces, en este caso vamos a tener una fórmula diferente para delta X. Ahora, el delta X lleva subíndice porque son diferentes y la forma de calcularlo sería XY menos XY menos 1, es decir, el que está antes. Entonces, por ejemplo, con estos dos calculamos el delta X1, que sería 2 menos 1. Con estos dos calculamos el delta X2, que es 3.5 menos 2. Y hacemos lo mismo para los otros. X3 sería la diferencia de 5.5 menos 3.5. Aquí me faltó el X. Y el último delta X es 7 menos 5.5. Tenemos ahí el ancho de todos los segmentos. Lo que sigue, bueno, en el caso anterior era calcular el XY, no lo necesito, ya los tengo. Y el siguiente paso es calcular f de x, es decir, evaluar la función en algún punto del intervalo para poder conocer la altura. En este caso, no nos indica si es suma izquierda, suma derecha, inferior, superior. No nos lo indica. ¿Por qué? Porque nos está diciendo dónde debemos evaluar la función. Esos son estos puntos que se encuentran aquí. Estos puntos que tienen un asterisco se refieren a un punto muestra. Entonces, cuando yo tengo X, Y lleva un asterisco, significa que es un punto muestra. ¿Qué es muestra? Como ejemplo. Como ejemplo, una muestra, un ejemplo, una parte representativa, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un punto muestra, significa que es un punto que pertenece al segmento Y. Ya no interesa si está a la izquierda, si está a la derecha, si está en medio, si está a 3/4. Lo importante es que pertenezca al segmento Y. Entonces, cuando yo digo X1, me estoy refiriendo al punto que está en el extremo derecho del segmento 1. Aquí sí es el extremo de la derecha. Cuando yo digo X1, pero ese 1 es un punto muestra o tiene un asterisco, significa que puede ser cualquier punto del segmento 1, a la izquierda, a la derecha, en medio, donde sea. Entonces, mi primer punto muestra es 1.5. Sería este de aquí. El segundo es 3. El tercero es 4. Y el cuarto es 7. Ponerle X1. Vamos a ponerle aquí a un lado. X2. X3. Y el X4, que el punto muestra y el extremo de la derecha pues tienen la misma coordenada. Eso significa que entonces en mi primer segmento la altura está determinada por ese punto muestra. Lo mismo para el segundo segmento. Para el tercer segmento nuevamente tomamos la altura de la función. Ahí, y para el 7 pues sería este. Esta de aquí. Entonces vamos a evaluar la función, pero no en cualquier punto, en los puntos muestra que nos está indicando ahí. Evaluamos la función, pero en los puntos muestra. Entonces, para el primer segmento se evalúa en el primer punto muestra. Tenemos x² más 1
Y en este caso X es 1.5. ¿Me podrían decir cuánto da eso? $3.25. 13 cuartos. 3.25 o 13 cuartos, gracias. Para el segundo segmento, nuevamente vamos a evaluar en el segundo punto muestra. Y el segundo punto muestra es 3. 3 al cuadrado más 1. 10. Para el último, para el tercero, evaluamos en el tercer punto muestra. El tercer punto muestra es 4. 4 al cuadrado más 1, 17. Y en el último segmento, pues evaluamos en el cuarto punto muestra. 7 al cuadrado más 1, 50. Ahora sí, ya tenemos la base y la altura de cada segmento, entonces ahora sí podemos continuar con la sumatoria. El último paso será calcular la sumatoria de todos los f de x, pero ahora evaluados en el punto muestra y cada uno multiplicado por su respectivo delta x. Esto lo vamos a hacer desde el 1 hasta el n. Entonces tendríamos que para el primer segmento es 3.25 por 1.5 más 10 por... No, esto me equivoqué, ¿verdad? Ahí es por 1. Más 10 por, ahora sí, 1.5. Más 17 por 2. Más 50 por 1.5. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 77.25, pero 77. No, creo que va a dar más porque... Me dio A mí me sale 127.25. 27. Ah, ok, sí. 127.25. Bueno, y en este caso no le voy a poner unidades cuadradas porque si se fijan mi pregunta inicial no decía el área, aunque sí corresponde a una aproximación del área, no me preguntaron eso. Nada más solicitaban la suma de Riemann, entonces aquí lo voy a dejar así. En los casos en los cuales los segmentos son de diferente tamaño, conviene indicar un dato importante. Vamos a ver en este un nuevo concepto que se llama norma de la partición. Se representa con 2 barritas. Bueno, también depende de la bibliografía. Puede representarse así con un delta entre 2 barritas. En algunos libros solamente lo ponen como una P mayúscula o como una P con barritas. Significan lo mismo. Todos se refieren a lo mismo. Ese término se llama norma de la partición. Tiene un nombre muy rimbombante. Y lo que significa es el delta X más grande que haya en ese segmento. O el delta X de mayor tamaño. Entonces, en este ejercicio, ¿cuál es la norma de la partición? 2, perdón. 2. El delta X de mayor tamaño es el delta X3, ¿verdad? Esa es la norma de la partición. Entonces, en este caso, la norma de la partición es 2. ¿Por qué es importante conocer la norma de la partición? Ustedes recuerdan cuando estábamos haciendo suma izquierda y suma derecha con GeoGebra, que 8 de ustedes me ayudaron, les pedí que calcularan unas personas de izquierda, unas derecha, y aumentábamos el número de segmentos. Cuando aumentábamos el número de segmentos, tanto la izquierda como la derecha se iban acercando a un mismo valor. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque los segmentos están
tan pequeñitos, tan angostitos, que entonces da casi lo mismo tomar el punto de la izquierda que el de la derecha. Veamos, por ejemplo, vamos a suponer que el cuarto segmento lo vamos a dividir. Lo voy a poner aquí con color amarillo para que distingamos que esto ya es otra cosa. Pero vamos a suponer que... Ay, por acá. Ahora el ancho de segmento es muy chiquito. Entonces, como el delta X es tan pequeñito, ya no importa si tomamos el de la izquierda, que me daría en este punto, o el de la derecha, que me queda, uno me quedaría aquí y otro me quedaría acá. Entonces ya no hay mucha diferencia entre tomar el de la izquierda o el de la derecha. El delta X es muy pequeñito. Entonces, cuando son de diferente tamaño, en lugar de estar diciendo cuánto vale cada uno, puedo decir la norma de la partición. Ya sé cuánto vale el más grande, pues entonces puedo asumir que todos los demás son aún más pequeños que este. Por eso es importante conocer la norma de la partición cuando los segmentos son de diferente tamaño. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, Miss. Muy bien, gracias. Entonces nos pasamos a una pequeña actividad. Aquí les voy a pedir que trabajen en equipos y que me calculen la suma de Riemann para la función x cuadrada menos 1. Esta vez es menos 1. Y les voy a pedir que lo calculen en 3 intervalos, no los van a hacer todos los 3. Los voy a separar en 6 equipos. El equipo 1 y 2 lo resuelve para el intervalo de 0 a 1. El equipo 2 y 3 lo resuelve para el intervalo de 1 a 2. Y el equipo 3 y 4, el equipo 5 y 6 lo resuelve para el intervalo de 0 a 2. Bueno, ahora que tenemos los resultados, ahora sí vamos a analizarlos. La suma de Riemann para la función x cuadrada menos 1 de 0 a 1 me da menos 2 tercios. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué entienden ustedes? Que está por debajo de la curva, o no, o sea, ¿cómo le diré? Como en los cuadrantes 3 y 4, por ejemplo. Estás en lo correcto. Eso ocurre porque una parte de la función está por debajo del eje, ya sea en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4, efectivamente. Nosotros graficamos esta función y calculamos una suma de Riemann de 0 a 1. Obtendríamos una figura parecida a esta. Bueno, no igual, porque en este caso ustedes utilizaron una cantidad infinita de segmentos, de manera que no podríamos distinguirlos. Sin embargo, los dejé yo así para que pudiéramos entender el procedimiento que estamos calculando. Nosotros hacemos la sumatoria del producto de f de x por delta x. Delta x siempre me va a dar positivo porque la manera en que lo pongo es b menos a sobre n. Y entonces estamos asumiendo que el número b es mayor que el a, entonces el delta x nos va a dar siempre positivo. Lo que nos está dando negativo son los f de x, que a la hora de evaluarlos nos dan un número negativo porque la función tiene una parte negativa. Entonces es correcto que nos dé el menos 2 tercios. ¿Ustedes dirían que ese menos 2 tercios es el área? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo diría que no, Miss, porque el área no puede ser negativa, ¿no? Exacto, el área no puede ser negativa, ¿verdad? Eso pues lo sabemos de antemano. Sin embargo, pues por la forma en la que nosotros estamos obteniendo ese cálculo, pues estamos haciendo la base por altura de unos rectángulos. Sin embargo, pues la altura en este caso, como es negativa, nos va a dar un número negativo. Sin embargo, lo que estamos obteniendo nosotros, ese menos 2 tercios, no es el área. La suma de Riemann nos está dando menos 2 tercios. Sin embargo, por la forma en la que se ha obtenido, la región de esta parte de aquí, esta región sí mide 2 tercios de unidad. Entonces, lo que estamos obteniendo con la suma de Riemann es el negativo del área. El área son 2 tercios de unidades cuadradas.
el área sí lleva unidades cuadradas, la suma de Riemann no. La suma de Riemann la tomo tal cual con el signo que la obtengo y el área no. El área sí debo interpretar qué es lo que estoy obteniendo. En el caso 2, que la calculamos de 1 a 4, si nosotros lo graficamos, nos quedaría de esta forma. Nuevamente los rectángulos son nada más una representación para entender lo que estamos obteniendo. De 1 a 2 la función es positiva. Entonces ese 4 que nosotros obtenemos sí es la suma de Riemann y también es el área. Entonces la suma de Riemann me da 4/3 y el área también son 4/3 unidades cuadradas. Entonces, si la función es negativa, me da el negativo del área. Si la función es positiva, me da exactamente el área. Veamos ahora si lo calculamos de 0 a 2, es decir, esta región con esta región. Ahora me da 2/3. ¿Por qué? ¿Es la suma de esas dos áreas? Ajá, es la suma de esas dos, pero no del área. Perdón, ¿no? más bien la suma de las dos sumas de Riemann, o sea, la diferencia entre Exactamente. ellas. Muy bien, gracias. En esta, la suma de, para la verde, la suma de Riemann me daba 4/3. Y para la roja, la suma de Riemann me da, menos 2/3. Entonces, efectivamente, la suma de Riemann es igual a la suma de Riemann de los dos anteriores, o sea, menos 2/3 más 4/3 y el resultado final son los 2/3 que me está dando la suma de Riemann. Y el área, pues es el área, es la suma de las dos áreas anteriores, que son 2/3 más 4/3. Ahora el resultado son 6/3, o sea, 2 y estas sí son unidades cuadradas. ¿Qué quiero mostrar con estos tres ejercicios? Que aunque la suma de Riemann y el área sean conceptos que están muy relacionados, no son exactamente lo mismo. Puedo obtener áreas con la suma de Riemann, pero no todas las sumas de Riemann representan áreas. De algo así como las fresas y el rojo. Todas las fresas son rojas, pero no todo lo que es rojo es una fresa. Algo parecido. Entonces, la suma de Riemann me puede servir para calcular el área, pero no es exactamente lo mismo. Sumas de Riemann tenemos con segmentos regulares, como fueron las primeras que vimos, izquierda, derecha, inferior, superior. Pueden tener segmentos irregulares, como la que acabamos de ver hoy. Y ya sean regulares o irregulares, en algunos casos van a representar el área si la función es positiva. En algunos casos va a representar el negativo del área si la función es completamente negativa. Pero habrá casos en los cuales la función es una parte positiva y una parte negativa, y entonces en ese caso la suma de Riemann no está relacionado con el área. ¿Puedo calcular el área con una suma de Riemann? Sí. Y yo estoy segura de que la función es completamente positiva o completamente negativa. Si la función tiene partes positivas y partes negativas, entonces yo tendría que separarla y calcularla con dos sumas de Riemann. ¿Se comprende esta parte? Entonces primero tendríamos que graficarlas para saber cómo deberíamos sacar el área. Sí, es lo correcto. O graficarlas o encontrar las raíces para saber en qué punto se toca el eje. Pero sí, de cualquiera de las dos formas yo tendría que determinar primero las partes en las cuales son positivas o negativas. Gracias, maestra.
De nada. Y bueno, ahora sí. Bueno, pero por ejemplo, ahí mis factorizando pues la función sabríamos dónde toca el eje en X, ¿no? Exacto, factorizando encontramos encontramos las raíces y entonces ahí ya sabríamos en qué partes está tocando el eje. Y sabríamos para qué valor la debemos dividir. En este caso, si resolvemos esto, nos va a dar x más 1 y x menos 1. Eso significa que las raíces son menos 1 y 1. El menos 1 está por acá, no nos interesa porque se sale de nuestro intervalo de estudio. El 1 sí nos interesa. Entonces ahí hay que separarlo. Es un punto donde deberíamos de separar la suma de Riemann. Bueno. Entonces, inicialmente empezamos a trabajar con la definición de área y una forma de calcularlo. Quiero hacer una analogía a cuando somos pequeños y nos enseñan los números. ¿Cuáles son los números que nos enseñan? Pues del 1 al 10 primero. Del 0 al 9, ¿no? Bueno, dependiendo de dónde hayamos ido, nos enseñan del 0 al 9 o del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿verdad? Pero lo primero que nos enseñan son los primeros números naturales. Y entonces cuando nosotros somos pequeñitos pensamos que esos son todos los números que hay. Sin embargo, vamos avanzando en nuestros estudios y entonces aprendemos que hay números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, etcétera, etcétera. Entonces, como primera aproximación, pues está bien que nos enseñen eso porque apenas nos vamos familiarizando, pero eso no es todo lo que existe. Lo mismo pasa en este curso. Nosotros empezamos viendo el cálculo de áreas porque es fácil entenderlo, es fácil visualizarlo e interpretarlo. Sin embargo, no es todo lo que hay. Entonces, calculábamos el área con esta fórmula de notación sigma donde hacíamos f de x y por delta x. Sin embargo, hoy acabamos de ver que los segmentos podrían ser de diferente tamaño. Entonces, ahora a ese delta x y le vamos a añadir un subíndice. Vamos a ponerlo. Como pueden ser de diferente tamaño, le ponemos un subíndice. Ahora delta x lleva un subíndice. Esta de aquí, si la dejo como tal, x y, ¿qué tipo de suma sería? Izquierda, derecha. Derecha. Derecha, ¿verdad? Porque estamos tomando el x y. Sin embargo, no solo se puede con el de la derecha, también con el de la izquierda y también en la mitad y también a 3/4 y en cualquier punto. Entonces, en lugar de decir que es x y, vamos a ponerle un asterisco para decir que es un punto muestra. Entonces, ahora estamos considerando que los segmentos pueden ser de diferente tamaño y que la altura se puede tomar en cualquier punto de ese segmento. Vimos también que si aumentamos la cantidad de segmentos, aumenta la precisión de nuestro cálculo y entonces en lugar de tener una igualdad, obtenemos, en lugar de una aproximación, obtenemos una igualdad. Pero eso solo se cumple si calculamos el límite, es decir, si el n es tan grande que tiende a infinito. Obtenemos una igualdad. Pero vimos que a veces significa el área y a veces no, porque depende del comportamiento de la función. Entonces, le vamos a quitar esto. No necesariamente significa el área. Lo vamos a dejar indicado como la suma de Riemann, porque a veces es área, a veces es no. Y otro punto. Aunque nosotros en los ejercicios lo resolvíamos con un n tiende a infinito, lo correcto no es indicar n. Lo correcto es indicar la norma de la partición. En los cálculos sí lo hacemos con n, pero en la definición no aparece el n, aparece la norma de la partición, que la norma de la partición tiende a 0. ¿Por qué uno sí
y el otro no. Ahí está, no se quedó borrado, no se borró bien. ¿Por qué uno sí y otro no? Un ejemplo, vamos a trabajar con un intervalo que va de 0 a 1.000.000. Y vamos a suponer que todos los segmentos son regulares, así que solo hay un delta X. Si mi segmento va de 0 a 1.000.000 y yo utilizo un n igual a 1000, que para ya lo habrán notado en GeoGebra, para la mayoría de los casos un n igual a 1000 es un valor muy grande para la mayoría de los ejercicios. Entonces, yo tengo un segmento de longitud 1.000.000 y lo divido en 1000 partes, ¿cuánto mide cada parte? ¿1000 unidades? 1000 unidades, gracias. El delta X sería 1000. Ahora vamos a suponer que primero determino el ancho de cada segmento. Ahora el delta X es igual a 0.001, es decir, 1 milésima. Y ahora el delta X es de 1 milésima, ¿cuántos segmentos voy a tener? ¿1000 millones? 1000 millones. Y pues ya para no escribir tanto, le vamos a poner aquí 10 a la 9. Efectivamente, 1000 millones. Cuando yo tengo un delta X muy pequeñito, es decir, tiende a 0, entonces el n tiende a infinito. Sin embargo, el hecho de que yo tenga muchos segmentos no necesariamente significa que vayan a ser muy pequeñitos. Un delta X de 1000, ¿les parece que es muy chiquitito? No. No, ¿verdad? No es tan pequeñito. Entonces, un delta X pequeño me garantiza que n tiende a infinito. Pero un n muy grande, o que tiende a infinito, no necesariamente significa que el delta X es pequeño. Es por eso que, aunque nosotros en los cálculos lo resolvemos con n tiende a infinito, en la definición se incluye más que la norma de la partición tiende a 0, es decir, que el delta X de mayor tamaño tiende a 0. Si el más grande se acerca, es tan pequeño que se acerca a 0, pues con mayor razón los otros. Y bueno, esto quedamos que si calculamos el límite me da una aproximación, ya no me da un valor real, ya no es una aproximación, pero pues si no significa el área, entonces ¿qué es lo que estoy obteniendo con una suma de Riemann? Una integral definida. Todas las que vimos son sumas de Riemann, pero en el momento que hacemos que los segmentos sean tan pequeños que la norma de la partición tiende a 0 o un n infinito, cuando hacemos eso la suma de Riemann se convierte en una integral definida. Por ejemplo, habíamos trabajado con la función x cuadrada más 1 y en todos los ejercicios calculamos la suma de Riemann desde 1 hasta 7. Cuando hacíamos 10 segmentos nos daba 118 o 121 si calculábamos izquierda y derecha, pero cuando hacíamos un n infinito sí nos daba un valor exacto. ¿Cuál era ese? ¿Alguien lo recuerda? 120. Gracias, nos daba 120. Entonces podríamos decir que la integral para la función x cuadrada más 1 con respecto a x, porque dividimos con respecto al eje x. La integral de x cuadrada más 1 con respecto a x, desde x igual a 1 hasta x igual a 7, es 120.
Entonces, nosotros calculamos una suma de Riemann con un n infinito, entonces eso lo convierte en una integral. La integral de 1 a 7 para x cuadrada más 1 sería igual a 120. Entonces, ya hemos calculado nosotros integrales definidas, solo que lo hemos hecho por medio de la definición. Más adelante lo vamos a hacer por fórmulas. ¿Y qué son las fórmulas? Pues son el resultado de que alguien haya identificado patrones de repetición y entonces en lugar de que lo hagamos con el límite una y otra vez, pues nos ahorramos todos esos pasos y utilizamos las fórmulas. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. Bueno, ¿qué partes componen una integral definida? Lo primero, pues el símbolo de la integral, ¿qué parece eso? ¿Una S? Una S, ¿verdad? Una S, pero como alargada. ¿Por qué es una S alargada? Pues por definición, ¿qué es una integral definida? Una sumatoria. Entonces, este símbolo representa que eso proviene de una sumatoria. Esta función a la cual nosotros le calculamos la integral se llama integrando. En este ejercicio, el integrando es x cuadrada más 1. ¿Qué más indicamos en una integral definida? La variable de integración. Así como derivamos con respecto a x, y, z, t, s o lo que sea, también podemos integrar con respecto a distintas variables. Entonces, en este caso, lo hicimos con x. Se debe indicar variable de integración. Y pues ya por último, ¿qué podemos observar? Que la diferencia de una integral indefinida, los Intervalo. Exacto, que hay un intervalo para calcularlo o que tiene límites. Son los límites de integración. Límite inferior y límite superior respectivamente. Todo eso debe contener una integral definida. A veces se nos olvida el de x, pero es muy importante porque capaz que ni siquiera necesitábamos integrar con respecto a x, era con respecto a y como no lo indicamos, pues lo hicimos mal. Bueno, ahora que vamos a usar fórmulas, porque ahora en adelante les voy a pedir que tengan un formulario a la mano, necesitamos conocer las reglas del juego, es decir, las propiedades que rigen esas integrales definidas. Entonces, antes de ver las propiedades, revisamos el teorema para saber cuándo existe una integral y entonces ahora sí ver qué podemos hacer con las integrales. Miss, perdón, antes de pasar a eso, ¿le puede regresar un poquito a la diapositiva, por favor? Ok. Tenemos algo que se llama teorema de existencia y lo que me indica es cuándo sí existe una integral. A ver, Eric, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, Miss. Si f es continua sobre el intervalo cerrado a, b, entonces la integral de a, b con intervalo a, b de f de x, donde x existe, es decir, f es integrable. Abre el intervalo. Ah, perdón, es que le puse. Sobre el intervalo. Gracias, Eric. Pame, ¿qué entendiste? ¿Anda por ahí, Pame? ¿No, verdad? Juanita, ¿qué entendiste? Pues que la función debe de existir en ese intervalo para que se pueda integrar. Más o menos. No es que exista, el término correcto es otro. El intervalo tiene que ser cerrado, ¿no? Ujú. ¿Y continuo? Exacto. No debe variar.
Esa es la palabra clave, que sea continua. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que si una función es continua, seguro que su integral definida existe. ¿Cómo la calculo? Ya es otra cosa, pero existe. Entonces, si la función es continua sobre el intervalo AB, entonces su integral existe. O sea, las funciones continuas tienen integral. De ida funciona, de regreso no necesariamente se cumple. Todas las funciones continuas tienen integral, pero no todas las funciones que tienen integral son continuas. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces ya vi que si la función es continua sí tiene integral. Y si no es continua, ¿tendrá integral? ¿Ustedes qué piensan? Si nos regresamos a la definición de cómo la calculamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos separarlo como en sumatorias, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos separar las integrales. O sea, una función puede estar como separada a trozos por ciertas funciones, puede tener la integral, pero es lo que había comentado, que puede ser integral, pero aquí, como dice la flechita, no necesariamente tiene que ser continua. No sé si me explique. Sí te entendimos, Dani, ¿verdad? Efectivamente, como tú lo dices, pues si la función es a trozos, ya no es continua, ¿verdad? Entonces, aún así le podemos calcular la integral. ¿Cómo? Pues nada más la separamos. Efectivamente, las funciones que no son continuas también se pueden integrar, pero no todas. Deben cumplir ciertos requisitos. Entonces, vamos a ver qué requisitos son esos. A ver, ¿quién más? Monse, ¿me ayudas a leer eso, por favor? Sí. Teorema 1.2.2. Condiciones suficientes para integrabilidad. Si una función f está acotada sobre el intervalo cerrado a, b, es decir, si existe una constante positiva b tal que f de x es mayor o igual a menos b y menor o igual a b para toda x en el intervalo y tiene un número finito de discontinuidades en a, b, entonces f es integrable sobre el intervalo. Tiene apagado el micrófono. Clarísimo todo lo que nos leyó Monse, ¿verdad? Ahora sí nos queda completamente claro cuáles son las condiciones para que exista la integral. ¿Todos lo entendieron? Yo no, Miss. Carla, no. ¿Los demás? Tampoco, maestra. Emma, tampoco. Yo tampoco, maestra. Ime tampoco, ¿verdad? No, generalmente las definiciones son así. Nunca se entienden a la primera porque una definición lo que intenta es darnos un montón de información en un enunciado de manera muy reducida y que no sea ambiguo. Entonces trata de ser muy específico. Entonces eso es lo que las hace tan complejas, pero las podemos ir desmenuzando. Entonces vámonos por secciones. Entonces dice, si una función está acotada sobre el intervalo cerrado AB, creo que sabemos que es un intervalo cerrado, pero ¿nos acordamos qué es una función acotada? ¿Con límites? Con límites, ajá. ¿Qué más? ¿De qué se acuerdan? Que está dentro de. Que está dentro de, ajá, ¿dentro de qué estaría? Pues en este caso sobre el intervalo que señala, que sería de A a B. No, de hecho, es un poquito diferente. Dice, cuando una función está acotada, su gráfica completa debe estar entre dos rectas horizontales. Esas rectas son a las que llamamos y igual a b y y igual a menos b. O en otras palabras, el valor absoluto de la función
debe ser menor o igual que b para cualquier valor de x dentro del intervalo AB. Está un poquito más claro, pero no tan claro. Veamos, por ejemplo, la función seno de x. La función seno de x la puedo encerrar o acotar entre dos rectas horizontales. Aquí yo las dibujé más arriba, pues para que no se amontone la imagen, ¿verdad? Pero la función seno de x la podríamos encerrar entre la recta y igual a 1 y y igual a menos 1. El AB se refiere a un intervalo en x, mientras que las cotas se refieren a un valor de y. Entonces la podemos acotar entre menos 1 y 1. Si nosotros metemos a la calculadora seno de 0, va a estar entre 0 y 1. Le metemos seno de 1000 y va a estar entre 0 y 1. Le metemos seno de 350,000 y va a estar, el valor que me devuelva va a estar entre 0 y 1. Significa que cualquier valor que me devuelva esa función está entre estas dos cotas. Eso es una función acotada. Por ejemplo, la función x cuadrada, ¿podríamos acotarla entre dos rectas? Acuérdense cómo queda la gráfica de x cuadrada. No, una maestra. parábola. No. No se va a poder. ¿En ninguno de los dos lados? No. Tal vez abajo sí, ¿no? Abajo sí. Abajo, sí. Sí, yo puedo poner una línea en y igual a 0 y de ahí la función no pasa. Pero en la cota superior ya no se cumple. Entonces, ¿por qué necesito Sería saber? como de 0 a infinito, entonces. Exacto, la función se va a ir de 0 a infinito, entonces la puedo acotar en la parte inferior, pero no en la parte superior. ¿Por qué? Porque pues la función se va a ir a infinito. ¿Para qué necesito saber si la función está acotada? Tengo aquí la gráfica de la función 1 sobre x. Entonces, la función 1 sobre x la podemos acotar. No. No. ¿No, verdad? Si me acerco al 0 por la derecha, se va a infinito. Si me acerco al 0 por la izquierda, se va a menos infinito. Entonces, no hay cotas ni inferior ni superior que yo pueda poner. Yo puedo decir, bueno, la recta la voy a poner en y igual a 27.550.000. Pues no, la función seguramente va a superar ese valor acercándome al 0. Entonces, no la puedo acotar ni inferior ni superiormente. Entonces, esta función no está acotada. Por lo tanto, no la podría integrar. Bueno, no en todo su dominio. Porque si está acotada sobre el intervalo cerrado AB, sí la puedo integrar. Por ejemplo, de aquí a aquí, digamos desde 5 a infinito, aquí sí la puedo acotar. Ya la función no se sale. Entonces, en esta región sí la puedo acotar. Por lo tanto, aunque sea una función discontinua, en esta región sí la podría integrar. ¿Dónde más la puedo acotar? Pues acá también la puedo acotar, por lo tanto aquí la podría integrar. Sin embargo, en la zona donde tenemos la asíntota, pues en esa región como no la puedo acotar, tampoco la puedo integrar. Bueno, tampoco se debe tomar tan literal, ¿eh? No es desde menos 3 hasta 3. Significa que en esta región, como no está acotada, pues no se puede integrar. Entonces, las funciones que son continuas tienen integral. Bueno, y si no es continua, bueno, también puede tener integral si está acotada. Esas son las condiciones para la integrabilidad. ¿Se entiende ahora sí la definición? Sí, maestra. Sí. Muy bien, gracias. Entonces continuamos. Ahora sí, ¿cuáles son las reglas del juego o lo que podemos hacer con las integrales? Recordemos siempre que por definición la integral definida es una suma de Riemann con n infinito. Entonces, si yo quiero calcular la integral definida para la función f desde a hasta a, ¿cómo lo interpretarían?
¿De 0 a 0? De 0 a 0. ¿Y qué creen que dé eso? 0. Pero, 0, ¿verdad? Si esta fuera positiva y representara el área, pues entonces sería desde A hasta A. ¿Y el área de esa región? 0. Segunda propiedad. Nosotros ahora cambiamos los límites. Tenemos la integral que va desde A hasta B. ¿Qué pasa si nosotros le cambiamos los límites a esa integral? Es decir, ahora la calculamos desde B hasta A. Posiblemente negativa, sabiendo que A es menor que B. Exacto, ¿verdad? Por definición, nosotros estamos asumiendo que este número es más pequeño que este, entonces A es menor que B. Si nosotros calculamos esa integral otra vez con la definición, es decir, el límite de una sumatoria, el primer paso sería calcular el delta X. Y en esta integral, el delta X sería A menos B sobre N. Y si este es más pequeño que este, pues esto nos va a dar un número que es negativo. Y efectivamente, como comentaba, creo que fue Dani, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Como nos comentó Dani, si nosotros le cambiamos los límites, pues ahora el resultado nos va a dar exactamente el mismo número, pero con signo opuesto. Un ejemplo, si nosotros ya teníamos la integral para x cuadrada más 1, desde 1 hasta 7, ¿cuánto va a dar el resultado si la calculo desde 7 hasta 1? Menos 120. Menos 120, es decir, el negativo del que teníamos anteriormente. Tercera propiedad. La integral de una función que se está multiplicando por una constante. ¿Qué creen que sea eso? Maestra, ¿le puede regresar tantito a la otra, por favor? Sí, claro. Sí va a subir este material de igual manera, ¿verdad, Miss? Sí, tengo mala Gracias. memoria y a veces se me olvida, pero si ustedes ahorita al final me recuerdan, de inmediato lo subo. Ya, Miss, gracias. De nada. Maestra, Sí, ¿se puede sacar la constante de la integral? exactamente. ¿Por qué? Sí la podemos sacar, pero ¿por qué? Porque También no la se sacábamos en la propiedad de la sumatoria de Riemann. Si no me equivoco, era la primera propiedad. Exactamente. La integral por definición es el límite de una sumatoria y si las constantes salen de la sumatoria y salen de los límites, pues entonces aquí me quedaría que la puedo sacar completamente de la integral. Es la tercera propiedad. Muy bien. Ya ven cuando dicen, ¿para qué necesito memorizar eso? Pues para tenerlo al día. Cuarta propiedad, tengo la integral de una suma o una diferencia de funciones. ¿Qué creen que de eso? Igual que la tercera propiedad de la sumatoria de Riemann, se tiene que separar. Exactamente, si esto lo puedo separar en dos sumatorias, pues entonces me va a dar como resultado dos integrales. Si originalmente se estaban sumando, pues aquí me queda una suma, y si originalmente se estaban restando, aquí me queda una resta. Y otra me dice, si f es una función integrable sobre un intervalo cerrado que contiene a los números a, b y c, ¿para qué me dice esto? Pues para saber que eso tiene integral. Si es una función integrable desde a hasta b, la tercera propiedad, la quinta, ¿verdad? La quinta propiedad me dice que la integral que va desde a hasta b la puedo separar en una integral que iría desde a hasta c más una integral que iría desde c hasta b. Acabamos de ver eso en los ejemplos que resolvieron ustedes. ¿Se acuerdan? Les pedí que calcularan una suma de Riemann con un n infinito, entonces eso es una integral. La integral de la función x cuadrada menos 1 con respecto de x. A un equipo les pedí que calcularan desde 0 hasta 2. ¿Cuánto les dio eso? ¿Se acuerdan? Era 0.66, que era creo que 2/3. 0.66, o sea, 2/3, a lo mejor la forma correcta.
2 tercios. Entonces, esta integral que va desde 0 hasta 2 la puedo separar en dos integrales. Una que vaya, por ejemplo, de 0 a 1. Ponele aquí de 0 a 1. Más una integral que vaya desde 1 hasta 2. Y va a dar exactamente el mismo resultado. Calcularon ustedes la suma de Riemann con n infinito, eso lo convierte en una integral. ¿Cuál era el resultado de la que va de 0 a 1? Creo que era menos 2 tercios, maestro. Esta era menos 2 tercios. ¿Y la segunda? 4 tercios. 4 tercios. 4 tercios. Se cumple lo que me está diciendo esta propiedad. Una integral que va de 0 a 2 la puedo separar en una que vaya de 0 a 1 más una que vaya de 1 a 2 y el resultado va a ser el mismo. Menos 2 tercios más 4 tercios, 2 tercios. Y ya la última, de ahora en adelante vamos a aplicar fórmulas y hay una que me será de gran utilidad. Cuando yo tengo la integral desde a hasta b para una función que es constante, por las propiedades, entonces puedo separar la constante, bueno, puedo sacarla de la integral. Y ahora sí, la integral que va desde a hasta b para 1 de x o simplemente de x es solamente b menos a. Por ejemplo, si yo necesito calcular la integral de 1 a 5 para la función constante 3, pues lo único que hago es saco la constante y resuelvo esta integral que sería simplemente b menos a. Y el resultado de eso es 12. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. ¿No? Muy bien. No. Gracias. Entonces ahora vamos a ver cómo aplicamos eso. Les digo, después vamos a ver ahora sí cómo usamos las fórmulas. Por ahorita, primero hay que aprender a usar las propiedades. Entonces, tengo ya el resultado de la integral para la función x desde 1 hasta 5. El resultado es 12. Y tengo el resultado de la integral de la función x cuadrada en el mismo intervalo desde 1 hasta 5. Y el resultado es 124 tercios. Entonces, vamos a resolver esa integral que aparece ahí utilizando las propiedades. ¿Cuál sería la primera que tendríamos que aplicar? Separar. Separar, ¿verdad? Entonces tendríamos la integral de 5x cuadrada más la integral de 6x menos la integral de 3x. Ahí se me pasó el de x. 3 de x. Y como las tres provenían de la misma integral, pues sus límites deben ser los mismos. Van desde 1 hasta 5. ¿Qué más podemos hacer? Sacar las constantes. Sacar las constantes. Aquí tendríamos 5 veces la integral desde 1 hasta 5 y la función solamente es x cuadrada. Es la que nos queda. Siguiente, sacamos el 6. Sacamos el 6 y nos quedaría la integral de 1 a 5 y la función ahora es x. Y en la tercera pues ya podemos aplicar la fórmula que acabamos de ver, que sería menos 3 veces el límite superior menos el límite inferior. Y ahora sí, aquí tendría 5 veces la integral de 1 a 5 para x cuadrada y el resultado de ese ya lo conozco. Son 124 tercios. Más 6 veces la integral de x de 1 a 5 y el resultado de eso es 12. Menos, tengo aquí 3 por 4 me da 12. ¿Cuál es el resultado de todo eso? ¿Me ayudan, por favor?
A mí me dio 266.66. Es correcto, 266.66. Muchas gracias. Entonces, para eso nos sirven Es una pregunta. las fórmulas y propiedades. Dime. ¿De dónde salió el 124/3? Ah, como todavía no hemos visto fórmulas para integrar, ahorita yo los puse así, ya conocemos el resultado, solo hay que usar las propiedades. En las siguientes ya vamos a ver cómo se obtienen. Ah, ok, mis gracias. De nada.